tal familia? Dios te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios. Esta semana la lección número 2 del trimestre es el segundo estudio y lleva como título La zarza ardiente. Justamente aquel momento en el cual Moisés se enfrenta a ese llamado que Dios le hace para ir a liberar a su pueblo. Seguimos estudiando este impresionante libro, el libro del Éxodo, grandes relatos y además una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros a seguir avanzando por esta ruta que debemos de emprender y seguir cada uno de nosotros. Bueno, sin más, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar, por unirte a esta sesión. Vamos a orar para iniciar. Te doy muchas gracias, Dios Santo, Dios Todopoderoso. Has considerado traernos para estudiar tu palabra. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que impregna nuestra mente con tu sabiduría para el conocimiento de Cristo. Te ruego, Señor, nos muestres lo que deseas que aprendamos en esta oportunidad. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, el texto para memorizar es Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Ahí está en su pantalla, dice: el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Y vemos como el relato de Moisés y este evento frente a una zarza ardiente nos muestra a nosotros cómo el llamado divino tiene esa capacidad de interrumpir por completo nuestra vida cotidiana y redirigirla hacia una misión mayor, una misión que no teníamos contemplado, ese giro de nuestra vida que pues no estaba en nuestros planes. Vemos cómo este texto bíblico nos dice que Dios ve, que Dios escucha y que también actúa. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Eso debemos de entenderlo, porque hay muchas personas que pueden señalar que Dios es indiferente por todo lo que sucede, toda la maldad, el sufrimiento, las enfermedades, todo lo que sucede en el mundo. Debemos entender que Dios ve la aflicción, Dios escucha también el clamor y además conoce las angustias de su pueblo. Él sabe por lo que usted está atravesando. Esto revela a un Dios que pues es compasivo, es además cercano para con sus hijos. No permanece tampoco en silencio cuando sus hijos están oprimidos. Este mismo Dios sigue atento a las luchas que usted y yo tenemos hoy. En algunos momentos podemos percibir que hay una pasividad de Dios, pero Dios está trabajando tras de esa cortina que nosotros no podemos ver, que nuestros ojos naturales no logran discernir con claridad todo lo que Dios está haciendo en favor de su pueblo, en favor suyo y mío. Él está peleando batallas por nosotros. Vemos también cómo hay un milagro que llama la atención. Y esta zarza ardiente representa esos momentos extraordinarios con los que Dios irrumpe en nuestra vida. Aquí pues Moisés entiende que hay un evento sobrenatural, es decir, hay un milagro. Definitivamente el fuego debía de consumir ese arbustito pues pronto, sin embargo no se consume. Eh, Ahora, no es tanto la zarza lo que importa, sino la voz que sale de ella. Es Dios hablándonos a nosotros, es Dios interrumpiendo nuestra vida o nuestros planes para buscar cumplir un propósito de Él en nosotros. Definitivamente eso puede sucedernos también a nosotros, tal vez no esa zarza ahí explícitamente. Dios se vale de circunstancias que son sorprendentes, lo hace también para captar nuestra atención y hablarnos, porque Moisés frente a esa zarza, pues definitivamente fue una forma que Dios utilizó para captar su atención y también entender que estaba ante un ser poderoso que hace milagros, que lo iba a acompañar justamente
para realizar un montón de milagros que iban a requerirse en el futuro. También vemos un llamado que confronta la comodidad. Moisés había encontrado un nuevo ritmo de vida, tal vez no con las comodidades que tenía en Egipto, ahora lo tenía en el desierto, tenía lo que necesitaba para vivir, tenía un trabajo digno, había hecho su familia, definitivamente ya tenía una rutina. Moisés se levantaba a cierta hora, tenía todo su desenlace de tareas durante el día, se acostaba y pues pensaba quizá en el pasado y demás, pero también en el futuro. Tenía una rutina, como usted y yo la podemos tener. Pero Dios lo llama a regresar a Egipto. Qué tremenda tarea. Al lugar de su pasado, donde posiblemente muchas veces pensaba en ese pasado. Y lo hizo para una tarea difícil. En realidad es una tarea difícil enfrentar al faraón y liberar al pueblo de Israel. Había muchas cosas que Moisés no sabía de Egipto que habían pasado durante esos 40 años. No había esa comunicación como existe ahora. Así que también habían algunas interrogantes. ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Qué había pasado con el pueblo? Ese llamado divino pues no siempre coincide con nuestros planes. Definitivamente Moisés no tenía ningún plan de regresar. Tal vez tenía alguna idea de lo que podía estar pasando en Egipto, pero regresar, eso era definitivamente una idea que no estaba teniendo Moisés en su momento de vida. Dios no necesita nuestras habilidades perfeccionadas, sino es importante nuestra disposición sincera, porque hay una realidad, y quizá usted lo ha escuchado, Él capacita a los que llama. Por algo los está llamando, porque sabe que necesita capacitarlos. Tenemos muchas debilidades y Dios tiene ese poder para capacitar y llevar también en momentos difíciles a quienes capacita. En esta lección de la zarza ardiente vemos cómo pues Moisés, después de huir de Egipto, ahí pasó 40 años en Madián, en este lugar. Allí se casó con Séfora y también tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Trabajó apaciblemente como un pastor de ovejas. Trabajó para su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, según Éxodo capítulo 18, versículos 3 y 4. A simple vista, podemos decir que era una vida tranquila, pero para Dios era una etapa formativa para Moisés. Moisés no estaba jubilado espiritualmente, sino más bien estaba siendo preparado. Ellen White comenta que durante este tiempo Moisés recibió revelaciones divinas acerca de la creación, la caída, el diluvio, el plan de redención, y fueron esos años donde bajo inspiración divina escribió los libros de Génesis y Job. Piense usted que en esos ratos en los cuales Moisés podía dedicar a meditar en Dios, a pensar acerca del pueblo que estaba cautivo y de la naturaleza que estaba observando, pues recibía inspiración divina para crear estos dos libros, el libro de Génesis y el libro de Job. Esto según Patriarcas y Profetas, página 256, y el comentario bíblico adventista también lo menciona. Podemos decir entonces que Dios no pierde tiempo. Lo que parece o pareció un retiro, en realidad era una capacitación que estaba recibiendo Moisés durante todos esos 40 años. Es un espacio importante de tiempo para nosotros. Bien, vemos también cómo esta zarza no se consume. Bien, una visión que interrumpe la rutina, como mencionamos anteriormente. Moisés ve algo extraño, una zarza que está en llamas, pero esa zarza no se consume, según Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Moisés se acerca y de repente entonces escucha su nombre, Moisés, Moisés. Dios interrumpe entonces lo cotidiano con una señal que podemos decir es inconfundible, pero no es el fuego lo que santifica el lugar, sino la presencia de Dios. El fuego es un resultado de, realmente la presencia de Dios es el que está santificando ese lugar. Por eso está la solicitud explícita de parte de Dios, quita el calzado porque el lugar en el que estás santo es.
Patriarcas y Profetas, en la página 257, nos dice el Espíritu de Profecía que esta visión extraordinaria no era solo para asombrar a Moisés, sino marcar el inicio de una nueva etapa en su vida, el llamado divino a una obra sagrada. Bueno, vemos que definitivamente Moisés impacta visualmente por lo que está sucediendo, pero también en ese plan, en ese propósito divino eh, para con Moisés, se marca un inicio y un fin, siendo pues Moisés llamado directamente a ser el libertador de este pueblo. Y vemos que hay una santidad que se presenta, en este caso pues la presencia de Dios, y una invitación a ir a esa santidad, quitándose ese calzado de Moisés. Bien, también vemos cómo Dios se presenta. Esto es muy importante. El Dios de los patriarcas. Hay una fidelidad que es en continuidad. Dios no se presenta como una voz desconocida. No es el interés de Dios para con Moisés eso, sino dice claramente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí pues definitivamente Moisés asocia quién es el que está frente a él, el Dios de sus antepasados, el Dios que también le ha estado revelando acerca del libro de Génesis y también el libro de Job. Entonces, esta fórmula no es solo una identificación, sino más bien es la confirmación de ese pacto y podemos decir, mi promesa sigue vigente. Dios está presentando como quien desea continuar lo que había prometido con Abraham, Isaac y Jacob. La historia que yo inicié con ellos va a continuar contigo. Dios es el Dios de promesas, nunca olvida sus promesas y aquí le está dando continuidad. A pesar de que pues, la situación realmente no encajan los momentos, Dios tenía todo bajo control y aquí estaba llamando a su siervo Moisés para darle continuidad. Bien, Moisés probablemente conocía bien estas promesas patriarcales. Recordemos que él había sido instruido por su mamá durante 12 años importantes en el cual él debió haber aprendido bastante acerca de su pueblo y entendió que estaba siendo llamado ahora a cumplir esa continuidad de todas esas historias que de niño había recibido. Dios no se desentiende del pasado. Es muy importante que entendamos eso. Él es el Dios de las generaciones. Sus promesas no expiran y nosotros somos parte de esas generaciones por las cuales a Abraham se le prometió que serían benditas todas las naciones. Vemos también un temor que es reverente y un propósito renovado. Moisés aquí oculta su rostro. Él no está frente a un fenómeno natural, sino frente al Dios Santo. Cuando él entiende esto, pues evidentemente trasciende del impacto visual de una zarza que nos está consumiendo a haber identificado quién es el ser que está frente a él, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y entiende que es el Dios Santo, también así Dios se lo declara por la santidad del lugar donde él está. Y sin embargo, este mismo Dios lo está llamando a una tarea, a liderar una misión que básicamente es de liberación. Patriarcas y Profetas 255, 257 dice, Ellen White señala que esos años en el desierto habían pulido su carácter orgulloso. Venía con alguna situación personal en Egipto por pues el ambiente en el que él se desenvolvió, venía con un carácter orgulloso y lo había hecho humilde y dócil. Ahora estaba listo para ser usado. Y aquí la lección nos dice, Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea. ¿Qué nos enseña esto acerca de la paciencia? Bueno, definitivamente los tiempos de Dios pueden ser más extensos de lo que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se den. Quisiéramos que de la noche a la mañana algo sucediera, pero Dios en su perfección sabe determinar los tiempos y sabe también prepararnos para ciertas situaciones en las cuales de haberse hecho eso antes pudo haber sido que tuviésemos malos resultados, pero habernos preparado Dios
por cierta cantidad de tiempo que para nosotros quizá en algún momento hubiese sido innecesaria, para Dios era completamente necesario que atravesáramos por ahí, por ese margen de tiempo, porque íbamos a aprender cosas que nos iban a servir para una específica tarea. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4, retomando este momento de la zarza ardiente, dice: entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó Dios desde la zarza. En ese silencio del desierto hemos dicho cómo Dios irrumpe en la vida de Moisés, y en una zarza que pues arde sin consumirse se manifiesta el ángel del Señor. Pero aquí tenemos que decir que no se trata de un ángel común. La escritura nos dice que Dios mismo le habla desde la zarza. Entonces, note lo siguiente, el texto empieza diciendo: entonces se le apareció el ángel del Señor, y después dice: lo llamó Dios desde la zarza. Es decir, es Dios mismo quien está presente allí, y en este caso podemos definir como este ser siendo Cristo. El ángel del Señor es una figura divina y no un ser creado. Es el mismo Hijo de Dios, es Cristo mismo quien se presenta frente a Moisés y actúa como un mensajero de parte del Padre. Y este ejercicio también lo vemos, una escenas similares lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículos 11 al 18, Jueces capítulo 6, 11 al 22 y Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, así lo resalta la lección. Y el deseado de todas las gentes afirma esto en la página 18, porque dice: Cristo era el que había hablado a Moisés desde la zarza ardiente, diciendo: yo soy el que soy. Y en algún momento también Cristo en el Nuevo Testamento se manifestaba y se presentaba a las personas que le preguntaban acerca de él: bueno, yo soy, haciendo alusión también a este momento en la historia en el libro de Éxodo. Bien, vemos y hemos dicho también cómo Dios manifiesta en su palabra: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus angustias y he descendido para librarlos. Vemos cómo Dios se presenta profundamente consciente y además compasivo para con su pueblo. Y es muy importante también señalar que Dios llama a los israelitas como su pueblo. Justamente allí le dice eso a Moisés, siendo que ellos están esclavos en Egipto, es decir, los llama a su pueblo antes de darles la ley en el monte Sinaí. Esto representa una alianza que ya había tenido Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y que pues mantenía esa definición de sus descendientes como su pueblo. Ese pacto formal en el Sinaí iba a venir después, un pacto que básicamente eran los 10 mandamientos. Sin embargo, ya pertenecían a Dios, ya Dios los consideraba como su pueblo por elección y por las promesas que le había hecho a los patriarcas. En Patriarcas y Profetas, página 249, dice: aun cuando estaban en esclavitud, eran considerados su pueblo por el pacto hecho por los padres. Entonces, Dios no espera que estés perfecto o estés listo para llamarte suyo, sino que Él te llama, Él nos llama y nosotros accedemos a ese llamado, y por medio de Cristo Jesús somos comprados, somos dados a Dios, y ahí también pues Dios nos capacita para muchas áreas. Vemos un llamado abrumador y también un elemento importante que es la humildad de Moisés. Dios dice: ahora ve porque yo te envío a Faraón. Qué importante reto. Pero Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón? Moisés no está dudando del llamado, sino duda de sí mismo, de sus capacidades. Se siente indigno, incapaz, insuficiente. Quizá usted haya experimentado esto
después de un llamado de Dios. Bueno, Patriarcas y Profetas, página 255, dice: la conciencia de su incapacidad provenía de un conocimiento más exacto de sí mismo y de Dios, y era señal segura de su aptitud para la gran obra. Aquí vemos que los que se sienten indignos son los más aptos, porque Moisés estaba entendiendo de su incapacidad. Quizá 40 años antes él hubiera ido con arrogancia a hacer esta misión, pero ahora que era un hombre humilde, que Dios había trabajado con él con paciencia, entendía su incapacidad, a pesar de que era una persona de más edad. Así que los que se sienten más indignos son los más aptos porque dependen de Dios y no de sus talentos. Y vemos que aquí Dios responde con la promesa que resume básicamente toda su gracia: yo estaré contigo. Qué importante declaración en esta dinámica de la conversación. Hay un enorme reto, un reto imposible para una persona. Yo reconozco, Moisés reconoce su incapacidad, y vemos que Dios responde con la promesa que resume toda su gracia: yo estaré contigo. Qué impresionante. Hay un gran reto, hay una solicitud que parece que ante la posibilidad humana pues no se puede lograr, pero Dios da esta declaración: yo estaré contigo. Es posible, debes de confiar en mí, porque eso que tú no puedes hacer, yo voy a estar allí para hacerlo. Y así como Moisés fue enviado por el Padre para liberar a Israel, Jesús fue enviado para liberar a la humanidad entera, a usted y a mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo. Me ha enviado a poner libertad a los oprimidos, según Lucas capítulo 4, versículo 18. El ángel del Señor de Éxodo capítulo 3 prefigura al Cristo del Evangelio, al Mesías. Ambos son enviados del Padre, ambos descienden con poder y ambos llaman, redimen y guían a un pueblo que les pertenece. Estamos quizá nosotros atravesando un desierto, quizá es el lugar donde Dios entonces quiere revelarse ante nosotros. Es posible que en algún momento te hayas sentido indigno para servir por algunas situaciones, decisiones que hayas tomado en el pasado. Eso, déjame decirte, no te descalifica. Más bien, Dios puede prepararte a pesar de esas circunstancias. O quizá crees que Dios te ama solo si cumples. Recuerda que ya te llama parte de su pueblo, ya te llama mi pueblo, incluso antes del pacto que hizo Dios con su pueblo ahí en el Sinaí. Ya lo había liberado, ya había mostrado ese amor impresionante por su pueblo. Ya Dios te hace parte de sus promesas porque te llama mi hijo, mi hija. Sabemos que en la Biblia el nombre no es solamente una etiqueta, sino representa carácter, representa misión, representa identidad, representa básicamente el ser de una persona. Por eso cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, no está solamente preguntándole por el título, como cuando alguien le pregunta el nombre a otra persona, sino una revelación de quién es ese Dios que lo está enviando y que promete liberar al pueblo del yugo de Egipto. Moisés sabía que iba a enfrentar a Faraón y a presentarse ante un pueblo que estaba esclavizado. Entonces, su pregunta: ¿cuál es tu nombre? Básicamente, en esencia, es: ¿con qué autoridad voy a llegar? ¿Quién eres tú realmente? Y aquí vemos el yo soy, el nombre que lo contiene todo, un nombre que declara presencia eterna, porque Dios responde: Ehyeh Asher Ehyeh, quiere decir yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Esta expresión basada en el verbo hebreo ahyah, que significa ser, existir, transmite la idea de esa existencia que es eterna y además es independiente. Es decir, Dios no depende de para vivir, sino tiene una existencia por sí sola. Hay fidelidad constante y además hay una presencia activa, porque recordemos lo que le dijo ante el reto de ir a Egipto a liberar al pueblo.
yo estaré contigo. Yo soy débil, dijo Moisés, y Dios le dijo, sí, yo lo sé, por eso yo estaré contigo. Según Éxodo capítulo 3 y versículo 12 usa este mismo verbo de ser o existir. Ellen White comenta en el Deseado de toda la gente, es página 18, desde la zarza ardiente, Cristo declaró a Moisés, yo soy el que soy. En estas palabras se afirma la existencia propia de Dios. Aquí vemos cómo Dios no se define por lo que fue o por lo que será, sino más bien por quién es ahora, en su presente, siempre presente en la historia de su pueblo. Es el Dios eterno, definitivamente, pero le interesa mostrarse como el que está ahora con nosotros. También vemos el nombre Yahvé, de donde pues viene Jehová, esa traducción. Yahvé es el Dios del pacto cercano y además está comprometido. Es interesante ver que aunque los patriarcas conocieron de este nombre Yahvé, parece ser que no comprendieron del todo su significado. ¿Por qué? Dios mismo lo explica en Éxodo capítulo 6 y versículo 3, porque dice, me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre, Yahvé, no me di a conocer plenamente. Qué interesante. Yahvé no es simplemente un nombre divino, sino es la revelación de que Dios básicamente hace tres cosas. Se involucra personalmente con su pueblo, es fiel a sus promesas del pacto y además no es solo el creador, Elohim, sino también el redentor. Y quizá, pues, ¿por qué no se había revelado en su totalidad a los patriarcas? Bueno, porque justamente podemos pensar que las circunstancias ahora eran diferentes, hay una situación de esclavitud, hay un pueblo grande, hay una promesa que debe cumplirse. Entonces, justamente en este tiempo de la historia se puede conocer más a profundidad ese significado de Yahvé, que en su momento, al aparecerse Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero no se había dado a conocer plenamente. En Joel capítulo 2 y versículo 32 dice, y todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Entonces, invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, Dios redentor, Yahvé, es confiar en su carácter. Conocer ese nombre, pues no es algo de carácter mágico, sino más bien es una relación personal. Cuando usted conoce a Dios personalmente, entonces usted puede tener esa seguridad, esa certeza de invocar su nombre. Quien lo invoca con fe está reconociendo básicamente la soberanía de Dios, la compasión que tiene por usted, su poder salvador. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 455, dice, el nombre de Jehová era proclamado como símbolo del carácter de Dios. Entonces, invocar su nombre es enseñar, vivir y confiar en quién es Él. Así que es muy importante que en esos momentos de duda, Él te dice, yo soy. En los desafíos que no superan, Él promete, yo estaré contigo. Y en la oscuridad del pecado, de la incertidumbre, Él se presenta como el Dios del pacto y además de la redención. Por eso, piense usted, ¿qué diferencia hay entre saber que Dios existe y conocer su nombre, su carácter? Porque eso lo personaliza, representa una relación ya personal con usted y conmigo. Hemos tenido experiencias en las que Dios se nos mostró como el yo soy, ese Dios poderoso, yo soy el que estoy contigo en algún momento de tu vida. ¿Cómo podemos enseñar a otros quién es realmente Yahvé, más allá de las palabras? ¿Cómo podríamos personificar ese Dios que se interesa por las personas? Es algo bastante interesante que creo yo nos puede ayudar mucho a presentar a Cristo como el Salvador de las personas. Es importante analizar las excusas que puso Moisés para no atender este llamado, aunque pues entendía que era Dios el que estaba allí.
y que era un llamado auténtico. Bueno, la primera excusa está en Éxodo capítulo 3 versículo 11, donde dice, yo no soy nadie, no tengo autoridad. Vemos cómo Dios responde con una promesa divina. Yo estaré contigo. Vemos que Moisés se escuda, bueno, en su humildad y reconoce su insuficiencia, pero va más allá. Usa una debilidad como justificación para desobedecer. ¿Qué lección podemos obtener de acá? Bueno, la misión no depende de quién es usted o de quién soy yo, sino de quién va con nosotros. Emanuel, recuerde, significa Dios con nosotros. Es una garantía del éxito en cualquier misión divina. La excusa número dos es ¿cuál es tu nombre? Bueno, la objeción, según Éxodo capítulo 3 versículo 13, no sabrán quién me envió. La promesa divina dice, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, según Éxodo 3 versículos 14 y 15. Moisés aquí plantea una dificultad real, ¿cómo le hablará de Dios a un pueblo que ha estado esclavizado y que apenas conserva esa fe ancestral de sus patriarcas? Bueno, la lección acá es Dios se presenta como yo soy, es decir, eterno, presente, personal, no es un Dios distante, es el Dios del pacto que actúa en la historia. La excusa número tres, no me creerán. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Esta es la objeción, nadie me va a escuchar. Pero ¿cuál es la promesa divina? Te daré señales poderosas, según los versículos 2 al 9 de este capítulo. Moisés entonces aquí teme el rechazo, pero Dios le entrega herramientas que van a ser milagros que se realizarán con la vara, con su mano y luego aquella agua convertida en sangre. Usted recordará todos esos milagros que se les menciona como el brazo extendido de Jehová. La lección que vemos acá es cuando Dios te envía, te equipa con evidencias de su poder, no vas con tus fuerzas, sino vas con pruebas de su autoridad. La excusa número cuatro, yo no soy elocuente. Éxodo capítulo 4, versículo 10. La objeción es yo no sé hablar, yo no sé qué decir, me cuesta inclusive articular las palabras. ¿Cuál es la promesa divina? Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de decir en el versículo 12 del capítulo 4. Aparece esta declaración. Entonces, Moisés aquí vemos que teme por su capacidad lingüística, la forma de articular las palabras. Dios no lo niega, es decir, hay una situación real de él en ese aspecto, pero recuerda quién hizo la boca y quién puede inspirar el habla. Qué tremendo. Dios puede hacer milagros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Esta lección es, si Dios te da una tarea, también te dará las palabras. También hay una excusa final que debemos analizar. Por favor, envía otro. Una excusa final que vemos que aquí Jehová se enoja. Aquí ya no hay humildad, ni hay temor, ni falta de recursos. Ya hay una resistencia porque ya Dios le presentó todas las salidas de esas limitaciones. El texto dice que la ira de Dios se encendió, pero aún así Él le responde con gracia. Le va a dar un colaborador entonces y era Aarón. La lección que vemos aquí es que Dios puede enojarse pero no abandona y además que su soberanía se cumple. Aún en nuestra terquedad, cuántas veces no hemos rechazado llamados de Dios, también Dios nos ofrece recursos, compañía y dirección. No estamos solos siendo parte de una iglesia que podemos organizarnos y desarrollar también nuestros dones y talentos y así buscar cumplir la misión de Dios. En un episodio definitivamente sorprendente para muchos lectores, Moisés, bueno, ha aceptado el llamado de Dios y ha comenzado ya su viaje hacia Egipto, cuando de pronto Dios quiere matarlo. Bueno, ¿pero qué se trata esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque Dios amenaza la vida del hombre que acaba de enviar como su libertador. Qué interesante. La respuesta está en un deber espiritual que no se ha cumplido. ¿Y cuál era? La circuncisión de su hijo menor, orden dada por Dios en el pacto de Abraham, y claramente Moisés lo sabía. Vemos que aquí Moisés estaba por representar a Dios ante el faraón, pero en su vida familiar, en su casa, había un mandato claro que había sido omitido. La circuncisión no era algo opcional, era una marca del pacto que identificaba
al pueblo de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 261, dice, falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto. Aquí entonces podemos decir que no puede haber un liderazgo espiritual real sin obediencia personal y una coherencia moral. El texto bíblico y el comentario inspirado nos muestran que Moisés cedió ante la voluntad de su esposa Séfora. Probablemente esto puede haber sido por un respeto cultural o para evitar un conflicto familiar. Sin embargo, el líder espiritual no puede comprometer los principios divinos por conveniencia familiar. Patriarcas y Profetas, página 261 dice, Dios se lo había ordenado, pero Moisés, cediendo a la persuasión de su esposa, dejó de cumplir el rito. Qué interesante. El liderazgo comienza en la casa y la fidelidad no puede negociarse. La sangre y la obediencia, podemos decir, restauran el camino que llevaba Moisés. Ante esa inminencia de un juicio divino, aquí la esposa Séfora, con sabiduría, interviene entonces con determinación. Ella misma realiza la circuncisión y toca a Moisés con el prepucio ensangrentado, una escena entonces que evoca la sangre como símbolo de expiación y de vida, el sellamiento del pacto que era pendiente, que estaba pendiente, y la urgencia de actuar cuando el deber ha sido pospuesto. Aquí vemos una escena entonces de urgencia, una escena en la cual la esposa entiende lo que se había omitido, la necesidad de hacerlo prontamente para poder restaurar eso que no se había hecho, que se había perdido, que básicamente estaba en riesgo la vida de su esposo y la misión, y pues haciendo esto en diligencia se puede cumplir con lo pendiente. Dios no acepta sustitutos emocionales por la obediencia, pero su gracia entra en acción cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando dimensionamos lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Así que la historia de Moisés es el testimonio de un Dios que interrumpe la rutina para llamar a una vida de propósito. Allí en la zarza ardiente, Dios se reveló como el que ve, oye, conoce y desciende. No fue Moisés quien buscó a Dios, fue Dios quien lo llamó por nombre. Y en ese llamado vimos reflejadas nuestras propias luchas, temor, inseguridad, dudas y excusas. A cada objeción, Dios respondió con promesas firmes. Yo estaré contigo, yo soy, te daré señales, te enseñaré qué decir. Así aprendimos que la misión no depende de nuestras capacidades, sino de su presencia constante. Dios no solo se reveló como Elohim, el Todopoderoso, sino como Yahvé, el Dios del pacto, cercano, personal, fiel. Conocer su nombre es entrar en relación con Él, y vivir bajo su dirección es más que obediencia externa, es rendición total. Y cuando Moisés estuvo listo para ir, un último mensaje quedó claro: no hay lugar para la obediencia parcial. El incidente de la circuncisión mostró que incluso lo no resuelto en lo privado puede poner en riesgo la misión pública. Dios demanda coherencia, no perfección, pero sí fidelidad. Así, paso a paso, Moisés fue transformado de fugitivo temeroso a profeta libertador, porque Dios no solo llama, forma, confronta, capacita y envía. Y ese mismo Dios sigue hablando hoy. El fuego aún arde, el llamado sigue vigente y la promesa permanece firme. Ve, porque yo estoy contigo. Vamos a orar para finalizar. Gracias, oh Dios Padre, hemos aprendido importantes lecciones. ¿Cómo estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, a pesar de que esos retos parezcan imposibles? Pero Señor, si tú nos has llamado, nos capacitas y también nos acompañas cada día para llevar a cabo esa misión, no solo personal, familiar, sino también como iglesia. Gracias, Señor, por esta hermosa lección de esta semana. Te pedimos que nos acompañes y nos guíes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.